punto de vista porque no, porque no sería, a ver, nosotros cada vez que damos un curso lo seguimos según la lógica de cada grupo, ¿sí? Y si nosotros estamos viendo que en la lógica de este grupo necesitamos hacer hincapié en algunas cosas, necesitamos parar y necesitamos hacer hincapié porque no seguimos un ordenamiento. Les pido que si están hablando con alguien que apaguen los micrófonos, por favor. Que si, o sea, no seguimos un ordenamiento cronológico en sentido estricto, siempre planificamos en función de las temáticas que queremos transmitir y que están enlazadas entre sí, los temas. Pero bueno, también nos importa la lógica de cómo ustedes van también trabajando ciertos conceptos y ciertas cuestiones. Entonces, bueno, decidimos retomar desde donde quedamos y retomar la técnica, ¿sí? ¿Qué pasó en la técnica? Porque hubieron un montón de emergentes que necesitamos trabajarlos. Necesitamos que vean cómo se trabajan y cómo y cuestionarlos y ver si pueden ustedes identificar emergentes que no se pudieron identificar en el taller pasado. Entonces, les voy a explicar lo que hicimos. Yo tomé unas capturas de pantalla de los grupos. Los grupos nadie va a saber porque taché todos los nombres de todos. No nos interesa acá el nombre de nadie porque lo vamos a tomar didácticamente y por favor quiero que sean muy respetuosos. Está todo bajo confidencialidad. Y solo lo van a saber los miembros de ese grupo, que tampoco vamos a decir qué grupo fue, porque no importa ahora quién fue ni qué grupo fue ni nos vamos a poner a analizar a nadie. Por favor, respetemos. Nos vamos a centrar en basar si hubo emergentes, qué tipos de emergentes hubo, pero traten de hacer ese corrimiento subjetivo y tratar de recortar. ¿Sí? Sí, porque él me dijo que tenía una reunión de la mañana y después de las 10. Chicos, disculpen, pero cierren los micrófonos los que están hablando. Bueno, entonces vamos no sé si tienen alguna pregunta sobre esto, pero hemos tratado de cuidar la confidencialidad. Los vamos a frenar cuando traten de interpretar cuestiones que son individuales, porque tampoco es la idea, ¿sí? No vamos a hacer acá psicoterapia de nada, porque es un curso a nivel didáctico, ¿sí? Solo a nivel didáctico, para que vean qué emergentes, qué pasó en lo grupal, qué le pasó a algunas personas, cómo se movió el grupo, nada más, ¿sí? Pero no están los nombres, nada, así que relájense, los que sí sepan que es de uno lo que ha dicho, y nada, porque no los vamos a exponer bajo ningún punto de vista. Y en el grupo, bueno, van a saber porque lo leyeron en vivo y en directo. Lo estaban viendo a eso, en vivo y en directo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Bueno. Bueno. La técnica, claro, fue rápida, compleja, hubo un montón de factores que intervinieron y bueno, cada uno pudo hacer el cierre que pudo hacer a partir de lo que fue dando como consigna Octavio y después de las preguntas que fue haciendo. Pero nos pareció interesante traer acá para poder diferenciar qué son los emergentes, en qué uno se focaliza en el trabajo en arte terapia, qué son los emergentes individuales y qué son los emergentes grupales. Y quiero que participen todos, siempre respetando, como les dije, que no nos vamos a poner a analizar a nadie, ni nos vamos a poner a hacer nada individual, sino más desde lo técnico. ¿Qué pasó? ¿Qué les parece que pasó en el grupo? ¿Cómo se puede intervenir? Bueno, Octavio también irá, no irá, sino que va haciendo esos aportes. Bueno, vamos a empezar con esto.
A ver, que ahí les pongo compartir pantalla. Ahí. Bueno. ¿Ustedes ya lo pueden ver? Sí, se ve. Bien. Bueno, me está pasando lo que me pasó el otro día, que es cómo corro esto. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a empezar con un grupo X, llamémosle. Igual tampoco está casi todo, pero no está todo. Como que, bueno, hice algunos recortes, algunas cuestiones que podían llegar a identificar a alguien, las saqué. Lo voy a ir moviendo porque no lo puedo poner en otro lado que no moleste a esto, así que, bueno. La diferenciación de personas la hice por color para que nadie sepa quién es quién. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó. Empiezo desde acá, de lo que sería la izquierda de todos, hacia abajo y después sigo, pero vamos a ir parando, lo vamos a ir trabajando. Bueno, nada, empieza, no que empiece de cero, empieza. Alguien dice para mí ya hay demasiado, alguien dice pienso igual, ya estaría creo, listo. Alguien dice miedo al espacio vacío, muy barroco. Yo le borraría unas líneas para darle aire. Alguien dice jajaja. Alguien a lo del miedo al vacío comenta, a mí me produce todo lo contrario, me expresa rayones sin sentidos, estresa, no puedo borrar si no lo hice yo. Ahí piensan que hay emergentes que se pueden trabajar. Hasta ahí, hasta lo... Una pregunta, ¿qué sería emergentes? ¿A qué te Emergente referís? es todo aquello que surge, Bien, Ani. bien, Muy buena pregunta. bien, ¿Quién fue la Yo, Angelina. Angelina? bien. Sería todo aquello que ya sea a nivel subjetivo o a nivel colectivo nos va a servir de material para trabajar, porque no todo, o sea, no todo en el discurso de alguien es un emergente, ¿sí? Puede ser una pregunta o puede ser algo que nos va a servir para tomar y trabajar. Bien, gracias. Ya te voy a dar ejemplos en esto, pero quiero que empecemos a trabajar. Te lo dije de una forma muy resumida, Angelina. Pero... Está bien, gracias. ¿El resto de Coti, los participantes entiende lo que es un emergente? sí, yo puedo Sí, expresar algo. sí, sí. Buenas tardes. Desde el entendimiento o desde la ignorancia, el aporte va a ser valiosísimo, porque lo podemos trabajar. Bien, Sí, no sea tan extenso, ¿no? Por favor. sí. Bueno, observo que hay personas en las cuales sienten que está el espacio vacío y eso les produce miedo, ahí está la palabra expresa. Y, y otros dicen unas líneas para darle aire, entonces ahí es donde creo que puede llegar a estar el emergente, en la sensación que le surge a cada uno a partir de lo que observa. Ujú, Ujú. ujú. ¿Qué opina el grupo? Sí, yo concuerdo con ¿Puedo Cecilia. decir algo? A ver, Sí, vamos pueden por decir. Ale primero, después no sé quién. Sí, no, Sí. que estoy de acuerdo con lo que dice Cecilia. A mí también me llamó la atención justamente eso, para empezar. Ajá. Bien. ¿Sí? Que me parece que están hablando de cuestiones estéticas, porque el miedo al espacio vacío en un Bueno, ¿ves? cuadro, Ahí, Caro,
Te Sí, paro, pero buenísimo, no. A ver, no se tomen esto como crítica, por favor. Es un mero aprendizaje. Cuando vos cuando decís me parece, ya estás poniendo lo tuyo ahí. Entonces ya empezás a hacer una interpretación. Y yo ahí ya te voy a frenar porque yo ujú. quiero que se apeguen a lo que dice acá. ¿Cuáles serían los emergentes? Porque vos ya estás poniendo otro sentido que es la estética, que es ya te estás yendo como a otro lado. Porque acá no No, lo que dice, pasa es que el espacio vacío en el arte es cuando se llena mucho un cuadro y hablan de barroco y hablan de borrar las líneas, o ajá, sea, yo me fijé en esa parte. bien, No sé si se referían perfecto, a eso, pero para mí, desde mi mirada, ellos se están refiriendo a que estaba muy lleno todo, por eso dije que... perfecto. Bien, Caro, pero ahí está buenísimo lo que vos decís porque nos da pie para qué. Para decir que la función nuestra va a estar en no suponer, sino preguntar en ese punto. Ujú, Si alguien dice miedo al vacío, uno repregunta, nada más, no interpreta. En arte terapia ustedes no interpretan, sino que se ujú. va, o sea, si dice miedo al vacío, ¿y cómo sería eso? O no sé, Octa, vos si podés, Sí, otra sí, no, va pregunta. por ahí, va por ahí. Pero él me pareció que, porque ya cuando empezamos con los pareceres estamos mezclando la subjetividad de uno y la interpretación y estamos obturando la posibilidad de que el otro explique. Claro, Ujú, o sea, perfecto, es una crítica constructiva y que tiene muchísimo que ver con lo que hoy queríamos trabajar, ¿sí? Con cuál perfecto. va a ser la posición de ustedes y la función, porque acá no absténganse de interpretar. Simplemente nos vamos a, no es tan simple, simplemente, complejamente, nos vamos a parar en la palabra de un sujeto y vamos a ir haciendo una escucha lógica, pero siempre vamos a abrir a la pregunta con el otro, que sea el otro que lo interprete a ese vacío, porque por ahí te dicen, no, yo no veo nada que hayan puesto ahí, porque acá nos vamos a centrar en la subjetividad y en la representación que un sujeto se hace de lo que ha pasado ahí. ¿Sí? Justo. O sea, habría que preguntarle al que escribió Miedo al espacio vacío. Exacto, Ujú. ¿Qué quiso decir con eso? exacto. O sea que, Constanza, perdón, yo soy Janet Pizarro, quería aportar que puede ser un emergente que yo veo, miedo a lo nuevo. Ahí hay una ¿En dónde? interpretación también, Janet, ¿Cómo? porque que ¿A dónde también está eso hay una escrito? interpretación. No, digo como una interpretación general. No, 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 pero no. Nada de volvemos, interpretaciones, chicos. Nada. claro, Bueno, volvemos, perdón. perdón, Inter porque estamos cayendo a querer leer desde lo propio y no a escuchar desde la pregunta o repregunta lo que el otro en su autoría genuina hizo o dijo o expresó por un gesto. Uno pregunta, porque si yo estoy diciendo, me parece que vos lo que querés decir es que tenés miedo a lo nuevo, todo eso lo estamos pensando nosotros. Sí, Y el sí. otro ni lo ha dicho, entonces ahí estamos metiendo más lo que creemos que lo que es objetivamente. Yo veo que hay una persona que repite mucho la Janet, palabra miedo. no Sí, pidas perdón. No pidas no, no, perdón no, porque es una instancia de aprendizaje. No, no, digo No, perdón por interrumpir. Perdón. Ahí. no, interrumpan. No, no, si no hay problema, si estamos justamente para hacer esto. Y es dificilísimo hacer esto, porque ponerse en el lugar de la pregunta y salirse de la interpretación, ya vamos a ver por qué, pero es dificilísimo porque es lo que tienen que trabajar ustedes si se van a dedicar al arte terapia en su función. Es leer al pie de la letra o escuchar textualmente lo que dice el otro, porque si no caemos en en los malos entendidos o en la violencia de ponerle una palabra al sentir del otro.
¿sí? Y lo que estamos buscando es que el otro diga de su propio sentir. Entonces, nada, nosotros tomamos acá como emergente miedo al vacío, muy barroco. Yo le borraría unas líneas para darle aire. Listo, seguimos. No nos enrosquen, que no pasa nada porque acá no tenemos un sujeto que nos diga, ¿sí? ¿Y cuál sería el emergente ahí? Que algo, ahí empieza a surgir algo de la sensación, de la emoción individual, el miedo, ¿sí? Entonces uno en un espacio arte terapéutico puede cortar y decir cómo sería esto del miedo al vacío. Por ejemplo, Caro, lo que vos me explicaste yo no lo sabía. Sí, hay varios que estudian artes visuales o que son... Claro. Ellos deben saber eso. Después Podemos me estudiar. enteré, pero no lo Sí. sabía cuando lo leí. Pero de todas Ujú. maneras no lo interpreté porque me dije, bueno, miedo al vacío. Hubo un miedo ahí. A mí me interesa cómo sigue esto y qué pasó en el grupo con eso. ¿Sí? Sí, sí. Porque yo no tenía a la persona a preguntarle, entonces no me puse a Claro, pensar, claro. a ver lo que pasa, que esta persona tal vez, porque no, porque no sé. Y tampoco lo vamos a hacer por respeto a las personas que están acá y por respeto a cualquiera, ¿sí? Pero Pero uno sí, de abajo dice estresa. También esa claro, palabra me llama después, la atención. exacto, aparece algo del malestar ya en estas dos de algunas personas, ¿sí? Perdón, ¿puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, Bien, que es difícil identificar los emergentes. Está bueno basarse por ahí cuando hay un dejo de expresar alguna emoción, eso nos guía un poco. Ahora, por ahí puede ser que un emergente no sea tan evidente y lo sea igual, sea un emergente. Por ejemplo, el jajaja. Pregunto, ¿en alguna instancia podría ser un emergente donde esa persona en ese momento, mediante una onomatopeya, expresó algo o no? sí, puede serlo, pero cuando estamos en eso sí te lo voy a decir que no presencial, porque acá, o sea, salvo que estemos en el grupo ahí implicados en la escritura y preguntarle, che, estoy contando algo, no sé, muy dramático para mí, ¿por qué te reíste? Sería como, no Claro, sé, claro. como una cuestión que por ahí disrumpen en la lógica de lo que se viene hablando y el otro puede decir, no, porque me acordé de algo, que eso yo no sé. Puede que lo sea, pero puede que no. ¿Sí? Acá no lo vamos a tomar como emergente. Listo. Sí, José. Bueno, buenas. También quiero hacer una pregunta. La intención por editar un trabajo grupal, por ejemplo, Sí. ¿eso puede interferir en el emergente o puede ser tomado también como un emergente más? La Por intención ejemplo, en que quiero parar, paremos, saquemos esto que se hizo. O sea, ¿eso puede interferir con los emergentes? ¿O puede ser un emergente más, por ejemplo? si lo hace el tallerista o si lo hace alguien del grupo. Claro, a eso iba, que o sea, la intención de editar un trabajo desde distintos puntos de vista, desde el tallerista, me parece una interferencia hacia esos emergentes, ¿no sé qué podría ser? No, lo que pasa es que O uno está ahí coordinando, tiene que ir escuchando alguna cuestión como es terapéutico, porque si no se vuelve en algo recreativo, se vuelve en algo que no tiene que ver con lo terapéutico. Pero si alguien dice miedo al espacio vacío, no es lo mismo que diga miedo al vacío, no es lo mismo que diga terror al vacío, no es lo mismo que diga miedo al espacio, no es lo mismo que diga angustia al vacío. Entonces es un punto que nosotros tenemos que frenar. Porque para abrirlo un poco, ¿a qué se está refiriendo con eso? Porque tal vez vos no sabemos si en ese momento se nos empieza a desencadenar una psicosis, por ejemplo, nosotros como psicólogos. O si empieza una angustia que se empieza a desbordar y que nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? Pero esto vamos a dejar que la persona lo abra hasta cierto punto.
no es que vamos a hacer una cuestión de que todo el mundo de exhibicionismo, por así decirlo, del padecimiento. No. Tampoco es que si empieza miedo al vacío y porque empieza a relatar alguna situación, pongámosle de abuso y que lo empieza a asociar, lo vamos a frenar, le vamos a decir que eso lo trabaje en un espacio individual, ¿sí? Para evitar que toda esta cuestión que se genera en los grupos de opinología sobre la intimidad del otro, en realidad. ¿Sí? Vamos, miedo al vacío, bueno, con respecto a la técnica, ¿qué pasó? Puede modificar el miedo al vacío en la técnica, o en el proceso del taller. Le ha pasado otras veces, le ha pasado con otros trabajos. Vamos a preguntar ahí con preguntas, pero hasta ahí nomás. ¿Sí? No es que lo vamos a dejar explotarse porque no es psicoanálisis esto tampoco. Y tampoco es palmoterapia de que los demás empiecen a decir, bueno, no importa, calmate. No, porque nadie se puede meter tampoco. Tenemos que ir nosotros como pivoteando ahí, como coordinadores de un espacio arte terapéutico, pivoteando hasta dónde. ¿Sí? El hasta dónde es importante intervenir. Pero sí va a generar un corte no de los emergentes, sino porque nosotros vamos a empezar a marcar algo de una lógica, pero que trae el sujeto. ¿Sí? De ese sujeto, pero ya vamos a ver cómo también lo pensamos en el grupo, porque no nos vamos a, bueno, ese dijo miedo y vamos a trabajar todo el taller con el miedo al vacío, no. Pero sí lo vamos a marcar a eso, porque es algo importante, es algo de sentir de la persona. Algo se jugó ahí. ¿Sí? Miedo al espacio vacío. ¿Sí? Siempre tratemos de repetir y de preguntar cómo lo dice textual. Bueno, sigamos. A mí me produce todo lo contrario. Me gustaría ampliar algo, Sí, si es posible. sí, ¿Sí? ¿Se escucha? sí. Sí, a mí. Pues, Sí, sí. se congela mucho, se me congela mucho. Entonces estoy tratando de seguir un hilo. No sé qué le pasa o a lo mío o a esta zona, qué sé yo. Bueno, muy rápidamente. A vos se te escucha bien. Bueno, perfecto. Para una pregunta anterior que hizo uno de los jóvenes, creo que es José, y en relación al emergente, tengamos en cuenta y en claro que los emergentes van a ser de acuerdo a la demanda y a la comunidad en la cual vayamos nosotros a trabajar de manera conjunta. Uno va a tratar de observar, escuchar y repreguntar sobre lo que se suceda como emergente, lo que emerge a través de una dinámica o de un trabajo en grupo a nivel colectivo, todo lo que esté relacionado con la demanda. ¿Sí? No nos vamos a meter en cuestiones tan dentro del marco de la salud mental, digamos, propiamente dicha, o sobre algún tipo de patología o trastornos mentales. Acá tampoco estamos haciéndolo, que se entienda de que toda consigna, todo tema va a ser aquello que impacte en la persona y en el grupo, y ese impacto va a generar emergente. Para que ustedes puedan ver todo lo que sucedió la vez pasada, hagan más o menos una lectura desde lo literal, por qué se puso lo que se puso, después pregúntense, y eso es lo que nosotros buscamos de tratar de repreguntar. No está ajustado a un curso esta dinámica, porque no, era nada más para que ustedes puedan tener en claro cuál es la responsabilidad de un tallerista. Es de llevar temas y consignas en función a la demanda y acompañar. Cuando el tallerista interrumpe, que en realidad no interrumpe, acompaña, es para lo que dijo en un momento Constanza, es para poder ayudar a las personas a llegar hasta un cierto orden, y si estamos viendo que está en peligro ese orden o el objetivo a lograr,
porque puede llegar a transformarse en catarsis absoluto, o en una recreación que no ayuda ni va ni apunta al objetivo de lo que quiere o lo que demanda el grupo. Bueno, el tallerista puede interrumpir la continuidad, que no significa de que interrumpa la posibilidad de leer emergente, porque emergente, desde el primer momento que se presenta el tema y consigna, empieza a verlo. Es más, con la experiencia, ustedes se van a dar cuenta que los emergentes ya están viniendo a los 2 o 3 metros del ingreso del espacio donde va a entrar ese grupo de personas. Ya van a estar leyendo una corporalidad, hay gestos, movimientos, miradas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quería decir entonces. Gracias. Patricia, habías levantado la manito. Buenas tardes. Buenas Yo tardes. pensaba, escuchando los aportes, que ese título, Miedo al vacío, pensaba, ¿sabemos en qué momento del trabajo surgió? Porque quizás no fue el comienzo, fue el final. Y al poner las palabras, por decir así, el título, a lo mejor incluso no se interpreta todo lo que se dibujó. A mí me parece que algo que está presente en esa pizarra toda llena es el hecho de que no alcanzaba el tiempo. Incluso, no sé si ahí se leyó que quizás alguien preguntó, ¿todos participaron? Entonces había como 2 niveles, un nivel que ya se Te freno, Patricia, acá están las horas, la hora puesta, así que sí, fue al inicio, pero de todas maneras, no nos vayamos al producto, porque el producto era No, lo digo como eso que en un momento en el otro taller había mencionado Octavio, de tener en cuenta el espacio-tiempo. Me parece que como primer ejercicio fue muy impactante y sí. Como que todos nos lanzamos, en cualquier grupo nos lanzamos, está bien. Por supuesto, tal cual. O sea, y esto ténganlo en cuenta también, que se dio en el marco de un curso donde ustedes no demandan un tratamiento, por eso estamos tratando de cuidar mucho la cuestión y ponerlo solo a los fines ejemplificadores y didácticos. Donde no hay demanda, donde fue por vía, porque pero qué bueno también que haya sido, digamos, el logro en una vía virtual, porque también tiene que ver con que fue una vía virtual donde tuvieron que buscar recursos o sea, se jugaron muchas variables. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, de cómo se van manifestando las subjetividades, la dinámica del grupo, a qué se tienden a agarrar unas personas, a dónde no. Eso ténganlo por sentado de que son variables. Hay Sí. muchísimos, pero muchísimos aspectos a tener que analizar, a tener que observar y tener en cuenta, porque también tenemos que poner un poquito el momento que está pasando la humanidad y a veces se cuela, ¿no?, aquello que uno está pasando o sufriendo en el buen sentido de la palabra. Una cierta modificación nos ha generado un sufrimiento, una alteración todo este momento. Y se empiezan a colar en cualquier situación lo que uno está pasando. Todo hay que observar, todo, francamente todo hay que observar. Pero yo voy a subrayar que no nos quedemos en el objeto producto. Hagamos hincapié en el proceso de la dinámica y en todos aquellos aspectos que emergen, ¿sí? Es importantísimo, y en relación a la demanda, para no meternos en lugares o en zonas de los cuales no nos corresponde según el espacio o el grupo que nos convoque. Bien. Bueno, Maricel. Perdón. Ay. Maricel, estabas con la manito levantada, no sé si. No, lo que yo quería preguntar es, también debería de ver como emergente, porque leímos los 2 primeros y tienen todos los mismos colores, veríamos como emergente esto que dice de que
borraría las líneas para dar aire, pero después dice, no puedo borrar lo que no hice yo, pero jamás dijo que iba a borrar lo que hizo él. Es como, o ella, es como que no le gusta cómo quedó, pero quiere borrar, pero no lo que hizo él, No, sino no, que otro Maricel, borre. ahí ya, mira, yo les voy a ir parando también por respeto a las personas. No se pongan a interpretar. Está bien lo que vos estás marcando. Yo le borraría unas líneas para darle aire. No puedo borrar. Son dos tiempos subjetivos ahí. Una propuesta y después nadie contesta, aparece esa propuesta y hay un comentario. Pero no nos metamos a interpretar, por favor. Chicos, No, cuídense no mucho era para de eso. interpretar, era como para saber si esto haría como si salen varios emergentes al mismo tiempo, pero en el taller vemos que están estas dos cosas de la misma persona. Tendríamos como que prestarle más atención a ese emergente Sí. que a otros emergentes. Sí, eso sí. Ah, ok. Estaría, a ver, Eso. más como emergente, yo lo tomaría como, como una posibilidad de modificar algo por algo, que no sabemos por qué los borraría. Entonces la pregunta iría, a ver, ¿qué te parece? ¿Por qué borrar las líneas? Porque puede decir no, porque a otro le da miedo lo vacío, o porque puede decir porque no me gustan las líneas, no sabemos. ¿Sí? Pero hay un intento ahí de movimiento de hacer algo con las líneas, parece. Pero está hablando de las líneas, no está hablando del espacio vacío tampoco, que se refiere el otro. Entonces, como que siempre ateniéndonos bien a lo que está textual, y yo le borraría unas líneas y bueno, ¿qué piensan los demás también? Porque es grupal, le podríamos decir qué piensan los demás o por qué se las borraría. Octa, no sé, vos siempre cortame con esto. Siempre con la pregunta, acompañando. Sí, ¿Sí? exactamente. Vamos a insistir mucho sobre eso de la repregunta. Hasta, por favor, yo les pido que ustedes nos corrijan qué quieran decir cuando ustedes observan un emergente. Le estaba escribiendo justamente a Constanza eso. A ver, vamos a tratar de focalizar o meternos en el tema de la vez pasada. Pasaron por una dinámica en el que tenían que trabajar con personas de las cuales ustedes no conocen, con una técnica muy condicionada que es la tecnología, a través de este medio afortunado, pero que nos ha llevado a tener que usar todo esto de repente, y eso genera molestia, ¿sí? Y tener que trabajar con un otro que por ahí tiene algo de posible y algo de imposible. Lo posible es porque no lo conozco y de repente, bueno, qué sé yo, hago, dejo. Y si lo imposible sería, ay, no sé cómo trabajar con el otro, porque era con un grupo, es un colectivo, un trabajo colectivo. Y eso genera emergente. Y me estoy dando cuenta ahora, Conta, y corregime, que los chicos están volviendo a trabajar. Volviendo a trabajar. Ahora desde la observación de poder encontrar como globitos que salen de repente en la quietud de una lagunita. Esos son los emergentes. Y hay que estar tan atento. Y uno va a acompañar para que no caiga en un desorden la persona. Uno va observando el gesto, lo que dice, lo que no dice, la postura, y va estimulando, motivando de manera grupal para darle confianza a las personas y puedan decir de lo propio y no tengan que escuchar de lo propio lo que cree uno, que cree tener el poder por encima de la salud mental del otro. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? El tallerista acompaña. Esa es la terapia. Acordémonos de la palabra terapia, es el que acompaña. Acompaña en el ritmo de la persona, acompaña en el espacio, un poco para la joven que había hablado sobre el tiempo y espacio que yo enuncié. Uno acompaña a que la persona trate de estar aquí ahora, no esté nada más en el pasado porque algo asoció con el tema consigna, ni tenga la ansiedad de estar
en un responder, responder, responder para protegerse de algo y verdaderamente no está vivenciando otra cosa más que la ansiedad, o esté a disgusto y no sabe cómo manifestarlo. Hay tantos emergentes. Lo que está sucediendo ahora, ustedes ponen una interpretación. ¿Será que se siente mal? ¿Será que quiso decir que no podía porque no sabemos? Sería mejor de decir, se podría preguntar que por qué no borró o por qué quiso borrar. Eso es lo que buscamos nosotros con Constanza, de que esté la repregunta y no esté la interpretación, ¿sí? Porque pasamos a tener un poder por sobre el otro y nosotros no queremos ese tipo de talleristas que terminan induciendo a pensar. Recuerden que con Constanza dijimos en un momento, el taller de arte terapia es donde el qué se lo apropia el grupo, lo subjetiviza y el cómo le pertenece a ese sujeto y a ese colectivo. Nosotros podemos facilitar alguito de técnica, pero que se lo apropie el otro. Por sobre todo arengamos a que saque lo propio. ¿Y cómo lo haría? Y a ver, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo pintaría? No, píntalo así, hacelo así, pone esto, fíjate, ¿querés decir aquello? Te olvidaste del otro. No, no estamos formando una manera de pensar, no estamos formando una manera de hacer. Lo que estamos es habilitando a que se sepa, a que se sienta y se sepa, no por un otro, sino por sí mismo, en su tiempo. Eso. Chicos, disculpen si los freno muy bruscamente a veces, pero es porque, bueno, estamos en una situación ahora de curso y que estamos trabajando con un material que han producido gente acá. Entonces, si los paro muy bruscamente, es solo para cuidar de que no se metan con las emergentes individuales. Si bien está en confidencialidad, acá nadie sabe quién es quién, pero igual vamos a seguir trabajando en el respeto por la singularidad del otro y porque lo estamos tomando como material didáctico, nada más, y en cada grupo que trabajemos va a ser así, no se sabe ni qué grupo es, y los voy a parar bruscamente por una cuestión. Si estuviéramos trabajando un caso que nadie sabe qué es, o es un caso hipotético, bueno, como que por ahí no los pararía tan abruptamente, pero está bueno que los pare abruptamente en el punto donde empezamos, digamos, a interpretar, porque nosotros, el hombre, es estructurar la producción, es proyectar. Entonces, si yo empiezo a decir miedo al vacío, y porque este debe tener abandono, sentimientos de abandono de la madre, porque una vez dijo que la madre lo había abandonado, no, estoy delirando. ¿Sí? O porque la madre es demasiado invasiva y siempre está demasiado... No, eso es un delirio mío. La producción y la interpretación tiene que partir del sujeto, ¿sí? O si no, bueno, sí, podemos ir a una línea más conductista y decir, bueno, para no tener miedo a esto, podés hacer esto, ¿sí? Pero ahí vamos a la conducta, no vamos a lo subjetivo, ¿sí? Vamos a modificación de conducta. Entonces, Sí, en Mariana. realidad, Sí. en ¿Qué? realidad entonces tendríamos como que siempre preguntar simplemente por qué lo sentís así. Hasta ahí llegaría como nuestro trabajo, en preguntarle por qué y No ver es si nos hasta quiere contar. ahí, no es hasta ahí, porque es sumamente complejo y es poder separar lo que es información, si se quiere, que nosotros tenemos, bueno, los psicoanalistas tenemos lo que es del orden de lo simbólico y lo imaginario, lo real, y los tiempos lógicos del ver, pensar y actuar, y ya van a ver todo lo que podemos llegar a tener en nuestra cabeza los psicólogos para formular una pregunta. O sea, no es que andamos preguntando porque sí, ni vamos... Y por ahí hay preguntas que no las vamos a hacer porque sabemos que tenemos que trabajar un proceso con ese sujeto para llegar a hacerle esa pregunta. Claro, pero me refiero Porque, como a, sí, yo le pregunto el por qué, pero después no me pongo como a tratar de analizarlo más y a tratarle de sacar información, como que me quedo ahí, le pregunto por qué para que ese mismo sujeto
lo reflexionen por sí mismos, a eso me refería. Sí, de alguna Sería manera eso. sí, que lo responda él. Sí, 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 sí. Ah, ok. Perdón, Digamos, ando repreguntando. no, pero de eso se trata, que puedan preguntar. Sí, aparte que no, igual no vamos a llegar a todo esto, es muy complejo, estamos trabajando ya en la intervención y después que tiene que ver con una intervención comunitaria acá y tampoco podemos puntuar, tenemos que ver el esfuerzo de no tapar las singularidades y trabajar en pos de lo comunitario también, en una comunidad, pero es diferente hacerlo arteterapia en un taller, no sé, en el hospital o en un ámbito educativo, es diferente. Mariana. Mariana primero, después Silvana. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Sí, bueno. Yo quería consultar también con esto de las interpretaciones, porque según lo que comentaban los responsables de cada grupo y lo que pude ver también en mi propio grupo, también hay interpretaciones nuestras dentro del trabajo grupal, por ejemplo. Entonces quería consultar si eso es importante poder, digamos, advertirlo antes del trabajo o dejar que emerja y ahí poder trabajarlo. Porque es como que, como decía Octavio, cada uno ve desde su propia mirada y por ahí uno cree que eso es lo que le pasa al otro o lo que el otro le hace sentir esa imagen. O he ¿Vos visto estás hablando, también, Mariana, como tallerista o como participante de un grupo? no, como tallerista. No, no, seguimos en la misma línea. Siempre la pregunta, y más cuando en las primeras partes de un proceso que la persona tiene que establecer una transferencia con nosotros, bueno, a todos creo que nos ha pasado esto de decir, estoy angustiada, no, vos estás triste, te dice el otro. Estás triste por todo lo que te pasó, bla, bla. Y es el otro el que le busca, porque como yo dije, es un mecanismo estructural que tenemos que aprender a manejar. El de proyección, que es como lo vimos en el malestar en la cultura, es tratar de ponerle rápidamente un sentido. Es muy difícil sostenerse en el lugar de la pregunta frente al otro. Sí, sí, yo ¿Sí? capaz no me expresé tan bien, o sea, es algo que observé que también los mismos participantes que somos en este caso, bueno, me pondría como en participantes del grupo y del trabajo que hicimos, que también van surgiendo interpretaciones entre los mismos participantes sobre lo que eso genera, sobre lo que el nombre que habría que ponerle o sobre, por ejemplo, no sé, si esto cuesta ir a tiempo juntos, es como interpretar que eso le pasa a todos y en realidad es una mirada personal, digamos, no sé, eso es lo que quería No, consultar. bueno, por eso, si es como tallerista es una cosa, si es como participante del grupo, ya ahí se juega la subjetividad de cada uno. No es que esté bien o está mal, uno ya verá cómo subjetivamente se implica en una construcción grupal, si preguntando o no preguntando, si suponiendo o no suponiendo, pero porque acá se supone que, se supone no, tiene que haber alguien que coordine, si no, tiene algún tipo de ordenamiento tiene que tener, porque es un taller terapéutico, entonces alguien va a tener que intervenir, o si no queda en una mera charla de tal vez malos entendidos, como hacemos todos en los grupos de WhatsApp, y cada uno habla para su lado, entiende lo que quiere y tal vez terminan todos felices. Pero el punto acá es cómo, cómo estamos recortando y venimos recortando la función del tallerista, ¿sí? De cada uno, si se va a dedicar a esto. Aparte, bueno, sigamos un poco y ya les voy a seguir respondiendo. Silvana, ¿vos querías preguntar algo? Sí, quería decir que vamos a seguir viendo los chats de otros grupos porque no estoy en ninguno de los que has subido. Sí, sí, vamos a ver, no hoy, pero vamos a ver. Pero yo les pido por favor que no se identifiquen con Sí, lo los que pasa es que grupos. no sabía cómo decirte. Bueno, bueno. No, no, está bien, pero traten yo quiero que esto quede como absolutamente, solo saben quiénes estuvieron porque lo vivieron en tiempo real, pero no digan este es mi grupo, ni no es mi grupo, pero sí, vamos a tratar de trabajar con todos. Sí.
para que puedan hacer como otra escucha de un después también, y da desde una función, porque ahí estaban un poco como, y bueno, una consigna que había que cumplirla, donde hay un otro, se juegan muchas cosas. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, pero vieron que hasta ahí ya tenemos emergentes. Ya tenemos emergentes. Y ya vamos empezando a tener algo de los emergentes grupales también. Después alguien sigue, retoma, comenta si también podríamos liberar el espacio a una propuesta. Alguien dice liberen. Yo no puedo escribir texto. Creo que ya está, ¿qué opinan? Pero pondría esa frase, dice, yo quiero escribir lo que dice, miedo al espacio vacío, pero pondría esa frase, ponela, le dice otro. Otra persona dice, muy divertido, nombre, microcosmos. Sigue, si alguien puede hacerlo por mí, no me deja, no tengo la herramienta. Alguien dice, listo, jaja, ya listo. Ya lo cambié contra mi voluntad, solo por los demás. No entendí qué estábamos haciendo, para qué servía, cuál era el fin, por eso puse cualquier cosa. Solo me generó algo ver tanto abigarramiento. Esto, bueno, lo que sigue es lo mismo. Cuesta ir a tiempo juntos. Yo en mi caso me sentí que estaba jugando y por momentos olvidé que era una construcción colectiva. Ahí hubieron movimientos también. ¿Vieron qué importante que era? ¿Por qué necesitábamos retomar esto? Porque para que la teoría empezara a anclarlo con la práctica también, ¿sí? Porque cuando uno da la consigna, desde ese momento que uno da la consigna, a cada sujeto le pueden pasar tantas cosas, porque el aparato psíquico es tan complejo, porque se juega lo propio, la interacción con el otro, la mirada del otro, los síntomas, inhibiciones, angustias que uno puede tener, ¿sí? Puede empezarse a sucederse tantas cuestiones que uno tiene que estar muy atento a las cosas que van emergiendo, porque son subjetividades diferentes, únicas, particulares, a las cuales les está pasando algo con esto, y a su vez el intento de una producción colectiva, y el intento de lo que implica una producción colectiva, si hay lazo social, si no hay lazo social, si hay escucha, si no hay escucha, si hubo alguna sinergia o no a nivel grupal. ¿Alguien preguntó? ¿Hay preguntas hasta acá sobre lo que les pasa? ¿Hacia dónde está más anclado el movimiento grupal? Octa, no sé. No, estaba pensando la importancia de pasar por la experiencia, porque todo está muy dicho de parte nuestra, la propuesta, cuál es, y la diferencia de cómo abordamos el arte terapia nosotros en relación a las otras modalidades, ¿no? Que está más como sujeta, adherida o en búsqueda de un producto. Y nosotros pasamos por otro lado. También estaba pensando en las distintas franjas etarias. Todo tiene un costo con ganancias y pérdidas, todo. Y pasar por un espacio de arte terapia con esta modalidad, está el costo, donde va a sentir la persona ganancias y pérdidas. También estaba pensando que depende en la población, en el grupo, en el colectivo, en la comunidad que se vaya a trabajar con esta modalidad, la que proponemos con Tanza, que depende, ¿no? Depende si es una escuela,
depende si es una fábrica, una unión vecinal, un hospital, y cuál es el aspecto de nuestra, entre comillas, salud mental en relación a esto y en relación al objetivo que tenga como marcado ese colectivo. Porque si de repente pensaba, ¿no? Si yo voy a ir a una institución o una fábrica o sí, una institución o fábrica donde lo que busco, dice el que me llama, que haya un poco más de empatía grupal, que haya una manera de poder hacer más lazos o tener respeto en la escucha y la palabra con un compañero. Entonces miren que ahí hay objetivos y sabemos ya de antemano que nos vamos a encontrar con lazos de un como sí, porque es un compañero. Distinto es trabajar con un compañero que trabajar con un amigo. En una unión vecinal tal vez haya una necesidad en lo material de ese barrio. Entonces hay que ver cómo aunamos en el tiempo, a través de algún tipo de ejercicio, aquellos que quieren estar unidos y no saben cómo. En una escuela, correrlos de la calificación y pasarlo por el disfrute, al descubrir, etcétera, etcétera. Y en un hospital psiquiátrico, sabemos que vamos a estar pasándolo por un filtro de la psicosis, que después, en este caso, la libertad de la psicosis nos los puede ampliar un poquito más a Constanza. Es distinta a la de la neurosis de una fábrica, de una unión vecinal, etcétera, etcétera. Miren todas las distintas comunidades las cuales nosotros tenemos que tener en claro que no vamos a ir a interpretar, vamos a buscar de que haya un converger, ¿no? Desde esos emergentes que converjan en algo en común, si es la necesidad, si es la búsqueda de ese colectivo. Y es necesario que esté permanentemente la observación y la escucha y la pregunta en su momento, no en el momento, en su momento. Cuando vemos que de una persona en particular genera ciertas alteraciones o malestar o movimiento en el grupo, en algún momento preguntar qué pasó y no decir qué pasó nosotros, preguntar qué pasó. Solo algunos van a decir si se sintieron molestos por algo en particular y lo tratan de decir de manera disfrazada y se puede llegar a trabajar eso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que uno no va a ir a imponer, vuelvo a reiterar lo que dije recién, no vamos a hacer una bajada teórica para que se lea, se recite, se piense y se memorice. Y va a tener que estar en una postura, por eso afortunadamente es en la Escuela de Artes y Diseño, y estaría bueno que estén las otras disciplinas científicas en este caso, y aquello que tenga pedagogía, va a tener que estar implicado la creatividad en ustedes, muchísimo. Pero la creatividad del manejo técnico de un algo, de una cosa, de un objeto o de una expresión, nada más como excusa para ver qué se puede lograr en la demanda de ese grupo. No en el hacer de un producto que los identifique y los represente. Si sucede, eso va a ser porque lo determina el grupo, pero no porque nosotros vamos con ese objetivo. Nosotros tenemos que ir con todo el conocimiento técnico
para poder aportar y sobre todo la creatividad para ver desde dónde, con lo técnico, aportar a la necesidad del otro. Y eso lo da respetando lo que el otro necesita o dice querer, o lo que la institución espera también de ese espacio. Porque si no, vamos a ir, por lo que he escuchado un poquito, y lógicamente hay algunos que ya han hecho cursos de arte terapia con esta modalidad, y otros que no, que son nuevos. Nada más lo que buscamos es acompañar respetuosamente y saber hasta dónde uno puede interferir, pero interferir sin alterar lo del otro, sino proteger al otro. Saber ordenar, saber acompañar para que no haya un desborde. Es como tener en claro de que más adelante puede caer la persona. ¿Y cómo sabemos que puede caer? Porque uno sabe, uno ha caído y ve a dónde puede caer, depende de dónde esté. Entonces uno puede ahí cortar y preguntar qué ha pasado hasta en el momento. Pero todo lo que se suceda, todos los lazos que emerjan, se construyan en grupos que se conocen y que no se conocen, las libertades, los interrogantes, todo el costo de ese espacio tiene que ser muy cuidado y tener por sobre todo mucha creatividad para que el espacio tenga por lo menos una cosecha en su momento, como en una siembra. Toda semilla, todas las semillas del planeta, las voy a llevar a ese lado, no tienen todas juntas un mismo desarrollo hasta que sea fruto. Cada una tiene su tiempo. Y uno, como coordinador de un taller, tiene que cuidar hasta eso, los tiempos individuales y el tiempo grupal, para que dé un fruto en función a la búsqueda, no al fruto que uno crea que tiene que tener, porque ahí es cuando erramos alevosamente y empezamos a hacer uso y abuso del producto de ese colectivo por una cuestión meramente narcisista del tallerista o egoica del tallerista, y se deja de lado al otro. Eso. Sí, alguien había levantado la mano, ahora se me perdió. No sé si alguien quería preguntar algo. Bueno, vamos Yo a ya levanté la continuar. mano, pero ya con muchas gracias. Ya justo me cerró la idea con lo que decía Octavio, así que muchas gracias. Bueno. ¿Entienden todos los emergentes que se sucedieron acá? Digo, no si entienden los emergentes, sino entienden que se sucedieron un montón de cosas individuales y grupales que iba más allá de lo estético, del producto, de si estaban trabajando o no estaban trabajando. Había acá cuestiones que se iban sucediendo que tenían que ver con la singularidad de cada uno, que hay personas que sentían malestar, otras que no, otras que incluso se olvidaron que era una construcción colectiva. Yo me pregunto, ¿hubo pregunta de parte de alguien sobre el malestar? ¿Se quedaron aferrados más a la construcción de la imagen y lograr la consigna? Me preguntaba, ¿alguien paró como diciendo, no, bueno, ¿por qué sentís miedo? ¿Por qué estás estresado? ¿Por qué? Como que se tuvo más en cuenta la construcción colectiva, pareciera, no sé, por lo que acá, por la vorágine, no estamos juzgando, estamos tratando de generar una pregunta en torno a qué pasó. Ya dijimos que era todas las variables, era una cuestión, pero desde la consigna, por eso yo les dije, piensen ustedes, ¿qué les pasó desde que le dieron la consigna? Si pueden separar lo que es,
si hubo primero un pensamiento, si hubo una emoción, si hubo una sensación, si hubo evocación de imagen, porque el aparato psíquico es tan complejo que empieza a trabajar de una manera y nos quedamos con miedo al espacio vacío, pero acá seguimos con un montón de material que tiene que ver con también yo quiero escribir lo que dice, otro le dice ponerla, o si alguien puede hacerlo por mí, ya, pues yo no puedo, también hay algo que bueno, se puede, ¿no? Que hay, no puedo escribir texto, dice arriba. ¿Qué pasó? Si se pudo, si no se pudo. Bueno, acá no queda claro. Creo, bueno, sí, creo, pero no, lo vamos a dejar como pregunta, porque en el creo ya no se cree nada. Se pudo, no se pudo, ayudar a ese que no podía. Después no entendí qué estábamos haciendo, para qué servía, cuál era el fin, por eso puse cualquier cosa. Y bueno, esos son modos de rebuscar frente a lo que no se entiende, lo que no sabía para qué, son formas individuales de responder. Yo puse cualquier cosa, no entendí que, bueno, cuesta ir a tiempo juntos, otra persona dice, yo en mi caso me sentí que estaba jugando y por momentos olvidé que era una construcción colectiva. ¿Hubo construcción colectiva? Vamos a pasar de... Empezó, por ahí. Empezó como un juego, pero al final no me dejaron poner la frase como quise. Sigue, como hay que hay como repetición también de ciertas cuestiones, como que se insiste en ciertas cuestiones, pero que hubo pregunta de alguien sobre eso. ¿Qué nombre quedó? A mí también me pareció como un juego, es divertido. Y terminé cambiando para apaciguar la queja, ya como que van marcando más, o sea que hay un malestar. Yo participé cuando vi que estábamos creando algo con forma, cuando vi que ya no tenía forma, me retiré. Alguien se retiró de ese grupo. ¿Qué pasó con el que se retiró? ¿Había hablado antes? ¿No había hablado? Ah, a mí me produce todo lo contrario, me expresa los rayones sin sentido, estresa. ¿Alguien se retiró después de eso? No sé, se habrá retirado el grupo, no sé, o de la... Sí, Melissa. Sí. Constanza, yo estaba, estaba hilando un poco pensando esto sobre las demandas y tener esto en cuenta de que tenga que ver con las demandas que van emergiendo respecto del grupo y demás. Pero respecto a algunas experiencias que tuve en trabajos de centros de días y demás, me sucedió algo que también tiene que ver con la complejidad de mantener dentro de lo grupal esas demandas, porque tenía como algunas cuestiones externas que por ahí me limitaban, como por ejemplo, doy un ejemplo claro, rápido, para ponerlo en evidencia. Yo trabajaba en un centro de día que tenía algunos pacientes diagnosticados con discapacidad y otros con otras complejidades diversas, que estaban divididas en grupos, y por ahí yo planteé trabajar sobre la ilustración, específicamente un taller que tenía que ver con un cuento que, bueno, me limitaron a trabajar, que era un cuento de Kafka, que dije, ¿por qué no? ¿Qué problema hay con esto? Y empezaron a surgir un montón de consecuencias al respecto, de prejuicios, y en realidad yo, más allá de eso, dicté ese taller y salieron cosas muy interesantes por parte de las personas que tomaban el taller. Y bueno, todas esas construcciones colectivas o hegemónicas, que también ese prejuicio de cómo vas a dar un cuento que tenga que ver con Kafka, cuando en realidad salieron cosas muy interesantes fuera de ese contexto. Eso, Melissa, esos prejuicios, ¿de dónde venían? Y de los, por ahí de los directivos, porque nosotros presentábamos planillas previas que tenían que ver con lo que podíamos dar durante el taller. Y son limitaciones que me parecen muy absurdas. Cuando yo empezamos el curso, le dije que esto es una lucha para formalizar, para legalizar, para tener espacio de formación, porque al día de hoy está esto de que los talleristas entretienen. Y mientras más callados y ocultos tengas a los sujetos y entretenidos estén,
y que muestren algo a fin de año para que la institución dé cuenta a la familia que se hizo algo. Eso es un lugar que tienen que ustedes, cuando trabajamos el tema del encuadre, no solo para el grupo, sino también para la institución, como decir, yo trabajo de esta manera y este es mi espacio. Y ahí se trabaja con la institución. Y si no, no se acepta la demanda institucional que nos ha pasado a nosotros de rechazar, porque no, porque ellos querían una cosa y nosotros no hacíamos esas cosas. Y está bien que haya espacios recreativos, pero bueno, nosotros no trabajamos en la recreación, trabajamos en arte terapia, entonces pueden llamar a alguien que ocupe esos lugares. Entonces, eso hay que sostener hoy y trabajar también con las instituciones, con esto sobre lo que uno, los objetivos que se plantea de un taller. Por ahí, como les dije, hay dispositivos que son más focalizados, que pueden tener más, bueno, vamos a trabajar con las funciones psíquicas superiores, la memoria, esto, y siempre tomándolo como límite, ¿no? El objetivo siempre estuvo delimitado a esto. El objetivo del taller está delimitado a esto, ¿sí? Por eso uno tiene que saber bien en qué posición, en qué teoría, con qué metodología va a trabajar. Porque si a mí me llaman de una institución donde quieren corregir conductas y yo voy a decir que no, porque yo no sigo esa línea. Entonces Claro, de hecho, yo había, sí, que Sí. había presentado previamente una guía al respecto, pero bueno, ellos después justamente salieron con ese discurso, no, queremos algo que sea concreto, como algo para llevar a la casa, algo que sea Bueno. pintado bonito, bueno. Bueno, Y bueno. es que esa es la demanda, porque eso es lo que se cree. Pero eso, chicos, eso es lo que se cree. A ver, son los prejuicios, y es lo que vamos a ver a continuación, que tienen incluso hasta los profesionales de la salud, ¿sí? De cambiame esta persona también, o por qué no cambia el chico si está dando el espacio de psicología. Pero no, es que nosotros no vamos a cambiar, no somos ni magos, ni cambiadores de personas, o sea, no, ¿a quién respondemos la demanda? A los sujetos participantes del grupo, ¿sí? Claro que cuando hay una institución se puede negociar con la institución y explicar la posición de uno, pero uno después estará en uno ver hasta dónde es su posición ética, digamos, de si ya se pone la institución un poco densa en ese sentido y es su objetivo que hagan las cosas lindas y demostrar después en la casa para que vean que va todo funcionando y no, por ejemplo, y no hacer tal vez talleres de reflexión con los padres para que saber que no se trata de eso, de que hay otras cuestiones que tienen que ver. Y bueno, había una chica que hizo el taller con nosotros que dijo, bueno, nos dijo en otro curso, nos dice también, trabajaba con discapacidad, dice, me fue muy difícil, pero empecé a proponerles que hicieran lo que ellos quisieran. Y claro, ahí se le vino a la institución, alguna conflictiva con la institución, pero empezó a ver como progresos en los chicos. Y bueno, y es un lugar más incómodo, sí, es totalmente más incómodo, porque lo que se intenta es desde siempre, lean Foucault, historia de la locura, la historia de todas las historias de la sexualidad que hace Foucault, es de llevar a lo normativo, que no moleste, digamos, los locos molestan, la sexualidad molesta, todo lo que molesta tratémoslo de que metámoslo dentro de lo normativo de la salud y enfermedad. Por eso les aclaré también que no íbamos a hablar ni de salud de enfermedad, ni de normal ni anormal, sino de la subjetividad de cada uno, ¿sí? De qué pasa acá, qué pasó con las quejas, qué pasó, hubo lazo, no hubo lazo, tampoco lo vamos a juzgar, porque pasaron muchísimas cosas acá, a nivel grupal, a nivel individual. Acá fue una consigna que largamos solo a los fines didácticos para empezar a largar disparadores y para hacer una articulación con lo teórico, pero para que vean que la complejidad que supone todo esto. Sí, Octavio, ¿vos querías decir algo? Cerraste el micrófono. Mi perra era la que casi... No, estaba pensando en relación a la necesidad
perdón si está justo superpuesto con la perra, del producto y de lo que proponemos, que son dos cosas distintas. Una cosa es decirle, vamos a hacer un trabajo en particular, un cuadrito, una esculturita, y hacerles hacer a todos exactamente lo mismo. Otra cosa es para quedar no bien con la institución, sino tratar de calmar la molestia de la institución, ¿no? Porque la institución también sufre molestias y uno a veces tiene que trabajar en función de darle un calmante, ¿no? a ese conjunto de profesionales. Cuando yo les hablaba de creatividad, uno puede proponer algo, pero que esté atravesado por la modalidad que estamos planteando, donde prevalezca y sea mucho más importante el descubrirse, el reencontrarse, el sentirse, donde puedan celebrar en el gusto o el disgusto el proceso de cada taller, con un resultado formal. Voy a hablar técnicamente para los artistas en las distintas disciplinas. Podemos terminar con un producto estético dentro de las artes visuales, la música, el teatro, la danza, pero habiendo pasado por mucho tiempo por aquella modalidad que proponemos, que la persona encuentre respuesta desde su persona y acordada con un equipo, porque no estamos diciendo de correrlo un equipo o de una escuela o de lo que sea. Sino tratar, uy, entiendo la de los perritos, me pasó lo mismo. Lo que buscamos nosotros es que se permita a la persona pasar por ese proceso terapéutico y que haya una didáctica y una autodidáctica. Y estaba pensando, el perrito no me deja hablar, le tengo que gritar, perdónenme. Ahí está. Los entiendo, me pasa lo mismo con lo mismo. Estaba pensando, como para redondear, Constanza, un poquito sobre el tema. Y ya viendo esto, habiéndolo desarrollado Constanza, habiendo dicho de que esto es un ejemplo de lo que se va a vivir como tallerista en los emergentes, en este caso en lo literal, miren que no hicimos hincapié en el producto. No pusimos ni un juicio estético sobre el producto, sino estamos poniendo en la mesa y preguntando, interrogando aquello que vemos como emergente. Ya les dije que eran los emergentes. Se manifiestan a través de una mirada, de una palabra, de la no palabra, de una postura, de la participación, de la no participación. Sí quiero decirle que los emergentes vienen preñados de emociones, de sensaciones, de sentimientos, de asociaciones. ¿Sí? Siempre esto, hay alguien que hace ruido. Oh, chicos, está no sé si- preparado el baño. Alguien está hablando del alguien está baño, hablando. que termine, de que cierre el micrófono, por favor. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Que los emergentes vienen con un contenido del sujeto, emociones, sensaciones, pensamiento, sentimiento, asociaciones, tiempo. Viene impregnado de tiempo. Vienen espacios que no tienen nada que ver con el espacio en el cual están en ese momento trabajando. Esos son emergentes. Entonces ahora mi pregunta es, todos pasaron por el ejercicio de la vez pasada, trabajar a partir de una gráfica cualquiera, abstracta, informal, orgánica, inorgánica, como quieran llamarle,
y cada uno iba aportando, ¿sí? Hasta concluir en lo que considerase el grupo que concluyeron, que terminaron. Pero en el transcurso, dicho está, si me pongo a leer, que hubieron emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos, posturas. Miren todo lo que hay. Entonces, ¿cómo puedo entender el emergente de un otro o de un colectivo? ¿Cómo puedo estar atento a un emergente de un otro o de un colectivo si yo lo desconozco? Por eso era la necesidad que ustedes pasaran por esto. Si lo que impacta en mi persona genera emociones, sensaciones, pensamientos, posturas defensivas o no, entregada, me tiro al vacío o no, o me da miedo. Imagínense todo lo que se sucede en uno. Eso nos permite ver cuáles van a ser los costos gananciales o de pérdida en un espacio terapéutico. Entonces, mi pregunta es, y pueden decir un sí o un no, si tienen ganas. ¿Pasaron por emociones, sentimientos, pensamientos, posturas, ideas, tiempos, ayeres, ansiedades, etcétera, etcétera, con el ejercicio de la vez pasada? Sí. Bien. Definitivamente. Sí, por supuesto. Sí, sí. Bien, 4 o 5 han dado respuesta. Bueno, esos 4 o 5 que han dado respuesta, tengan plena claridad que les permita a ustedes y los habilita por experiencia a poder ver la molestia, el sufrimiento o el placer de ese emergente, donde uno no se va a entrometer, sino va a repreguntar nada más para que él pueda en algún momento trabajar de manera genuina con un equipo, con un docente, con un grupo, con los jefes de una fábrica, con qué sé yo, de una manera distinta. Porque se va a descubrir que de repente se le presenta una misma molestia o un mismo placer o un mismo interrogante en distintas situaciones. Entonces, ¿cómo puede haber un mismo sentimiento en distintos escenarios con distintos guiones? Entonces va a ver cómo va a poder trabajarlo, pero a priori va a trabajarlo tal vez en un equipo, en su espacio de psicología, o si tiene ganas, con un amigo, qué sé yo, con quien sea. Porque lo que nosotros buscamos es eso, que la persona se sepa y que encuentre los recursos de poder enfrentarse con mayor sinceridad a sí mismo, ante sí mismo. Estoy hablando del neurótico. En la psicosis, si uno tiene, como dijo, me encantó, porque eso creo que lo ha dicho mucho Lacan, si uno tiene la libertad de delirar por encima del hacer de un otro, de delirar por encima del decir de un otro, del delirar por encima de gestualizar de un otro. Ah, viste cómo mira, seguro que ya le estamos poniendo un guión de una manera tan delirante que de dónde partirá, de qué complejo, de qué trauma, de qué historia mía partirá. Entonces imagínense que vamos a tener que tener mucho cuidado con la libertad de la psicosis. Porque el delirio de la psicosis es mucho más fresca y limpia que la del neurótico, que está cuidando ahí lo ganancial, del costo-ganancia, costo-pérdida. El psicótico no anda con ese temor. Él te negocia o no te negocia. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Si pasamos este momentito de la vez pasada por esos emergentes con sensaciones y emociones, pensamientos y posturas ideológicas, es un emergente la postura ideológica.
todos los emergentes de otra persona. Somos todos iguales. Nos tiran una piedra y como laguitos, todos tenemos los círculos concéntricos. Así nos manifestamos. Somos todos laguitos. Eso quería saber. Yo creo que ya hablar de los emergentes, espero que haya quedado claro cuál es la postura que nosotros proponemos, que es interrogar y no interpretar, ni postular, ni inducir a. Eso lo hará la persona si él quiere y pide ayuda a ser inducido. No porque por falta de recursos uno induce, o porque nos pone toda la confianza uno induce. Hay que tener mucho cuidado. Eso. También hay que aclarar que acá en esta consigna como que fue abierta, fue vía online, fue didáctica, no había nadie que estuviera en el grupo coordinando el grupo a nivel Claro, no hubo arte terapéutico, claro. Entonces, bueno, porque si hubiera habido un coordinador hubiera frenado la actividad, ¿sí? A ver, porque el grupo, bueno, a ver qué, de lo individual que se fue tratando de tejer o no, si a través de la identificación con el otro, si a través de responder a la consigna, si a través de la imagen, si a través, no importa, ya se verá, no lo vamos tampoco no nos vamos a meter ya en profundidad a analizar todo lo que pasó, pero vieron que acá no trajimos la imagen. No trajimos la imagen, ni sé a qué imagen corresponde esto, porque lo que nos interesa es qué es lo que pasa ahí y que el respeto que tenemos que tener con con ese emergente que alguien dijo y la terminé cambiando para apaciguar la queja, y hay que tener como sumo cuidado, es como si estuviéramos haciendo una neurocirugía, los psicólogos cuando intervenimos. Porque nosotros y ustedes como talleristas ya verán que con Octavio también debatimos interdisciplinarmente, porque bueno, en algunas cosas, en toda la ideología que sostenemos el arte terapia coincidimos completamente, por ahí en los términos no, pero en todo lo que es ideológico, y él aporta desde su disciplina, yo aporto desde la mía, y vamos pensando estratégicamente también, y seguramente Octavio por ahí en un taller que dura 1 hora y media, acá tuvieron, no sé, 45 minutos también, Octavio posiblemente haya podido modificar la consigna a los 45 minutos, tal vez la daba vuelta a la consigna, si a él le parecía que necesitaba algo, trabajar con esos emergentes, resignificar algo, también hay una flexibilidad ahí, pero nosotros creo que con esto le queremos transmitir que no podíamos dejar pasar esto, de pasar lo que se sucede en las personas, que no es solo recreativo, que no es solo un espacio, sino cuando uno ocupa un lugar de poder, como es tener un título, cumplir una función, porque es un lugar de poder. El tema está como uno lo va a administrar a ese poder. Y si nosotros dejamos pasar todo eso, eso se desdibuja lo subjetivo, ¿sí? Y decimos que bueno, que la pasaron todos bien en el curso, haciendo la actividad recreativa, y no, porque no es el espíritu ni lo que estamos intentando transmitir, porque se sucedieron muchísimos emergentes, porque le pasaron cosas a muchas personas y le pasó muchas cosas al grupo. Y yo quiero que ustedes vean, al finalizar, estamos como muy tarde ya, porque si no seguiríamos, pero hubo alguien que se llegó a retirar de la actividad, del grupo, hubieron cosas fuertes, y yo quiero que vean hasta qué hora terminó esto, 19:45, o sea, hubo algo en el grupo que necesitó seguir dándole algún sentido grupal a algo que impactó, porque fue 1 hora, casi 1 hora más pasado el cierre del grupo. Perdón, lo estoy como tocando y se me salta. Entonces, evidentemente,
se generaron muchas cuestiones que a esas personas necesitaron 45 minutos más de estar anudando algo en lo grupal porque hubo algo del malestar, ¿sí? Bueno. No sé si alguien quiere aportar algo más. O preguntar. O preguntar. Sí, a mí me genera un poco de dudas esto de este proceso, ¿no?, que se va dando en el grupo, que bueno, si uno estuviera presencial lo está escuchando directamente, en este caso vamos leyéndolo. Nosotros, si estamos como coordinadores y vamos viendo todo este proceso, ¿no?, que va llevando a confrontaciones, acuerdos, opiniones, ¿no? Y vamos también así leyendo si se está dando cierta cohesión, unidad o no, y demás. Esto es importante también en algún momento, ya sea del taller concreto de ese día, o del proceso temporal, quizás al comienzo de que empiecen los talleres, o en una situación quizás de que hay disensos y demás, explicitarlo, digamos, preguntarles a ellos cómo se sienten, si están viendo que están llegando a cierta unidad grupal o no, y de acuerdo a eso que surge, digamos, que se verbalice y se pueda trabajar verbalmente o plantear otra consigna. Digo, ¿es necesario también directamente explicitarlo? Octavio, ¿le quieres responder vos? Sí, yo primero te preguntaría qué crees vos. ¿Es necesario explicitar si hay unión o no en ese grupo? ¿Interrogar es necesario? ¿O podemos leerlo desde otro lugar, no desde nuestra pregunta? Yo creo que lo podemos ir leyendo, sí, pero para trabajarlo grupalmente, entre ellos, ¿no? Para que se hagan la pregunta de ellos mismos de cómo elaborar ese malestar que pueda estar surgiendo, esos desacuerdos que quizás no pueden resolverlos de alguna manera grupalmente, y nosotros que podamos de alguna manera canalizar eso, que podemos vehiculizar, ¿no?, algún medio para que esto se lleve a cabo. Me hacía esa pregunta, si es necesario en algún momento directamente hacerlo en el mismo taller, ¿no? A ver si entendí bien y me corriges. Sería entonces que estaría la pregunta en función si se va armando verdaderamente un colectivo a través de lo que vos vas observando, molestias, desencuentros, confrontaciones. Entonces vos interrogarías y preguntarías si se va armando algo. ¿Cómo se están sintiendo ellos? Sí. ¿Cómo te sentís respecto a esto que surgió? Ejemplos concretos que se estén dando en ese grupo, ¿no?, en ese taller específico, ¿no? Significantes que circulen ahí y demás. Les preguntaría concretamente quizás respecto a eso. Bien. ¿No? ¿Cómo he trabajado? Cuando se ha sucedido que hay una ruptura, pero muy marcada, de un grupo por alguna conducta disruptiva de alguno del grupo o de más de uno del grupo, y se detiene la búsqueda de un trabajo en particular, con un tema en particular, para después reflexionar sobre ello, después se les pregunta qué pasó, nada más. No cómo se sienten, qué pasó. Y ellos dicen lo que pasó y dicen todo lo demás, que uno puede haberlo visto, leído y escuchado, pero no poner nosotros el malestar, que lo pongan ellos al malestar, si lo hubo. Porque uno puede llegar a interpretar malestar y tal vez se resuelve rápido, ¿y para qué va a volver a retomar sobre aquello? Si no, uno pregunta, bueno, ¿qué tal este grupo? ¿Qué pasó ahí? ¿Se entiende? Sí, comprendo. Porque corremos
al lado tal vez de la molestia también nosotros, y nos quedamos ahí, atrapados en ese momento, y tenemos que seguir observando a ver qué va pasando en el transcurso de ese tiempito, en ese espacio. Y es también ver qué pasa en un segundo encuentro, donde uno vuelve a armar grupos y repite a las mismas personas. A ver qué pasó ahí. Vuelve sin preguntar, vuelve en un tercer encuentro y vuelve a armar grupos y arma entre esos grupos al mismo grupito donde observó en un momento un malestar. ¿No habrá sido el malestar la consigna? ¿No habrá sido el malestar de un malestar individual que tuvo la libertad de manifestarlo porque se sintió verdaderamente alojado? ¿O no? ¿O es una persona que nada más quiere manejar, monopolizar el grupo, hacer y deshacer y no permite? Si vamos viendo en varios momentos, en varios espacios, ese proceder como emergente, podemos seguir preguntando, bien, ¿qué pasó? Para que el grupo se haga responsable de lo que sucede. Y uno escucha lo que sucede. Y uno le repregunta, ¿y qué harían para poder trascender esto? Y que sean responsables del grupo. Si no, nosotros vamos a estar por encima de ellos resolviéndolo. Sería como una formación, es lo que yo dije en un momento, del ser y hacer. Ah, entonces vos no tenés que estar acá porque sos de tal manera, claro, tienes razón, o no, hagan esto, aquello, el otro. No, eso lo tiene que elaborar, construir, pensar, reflexionar el grupo. Nada más uno pregunta qué pasó. Ya si le ponemos qué pasó porque se ven las caritas mal, ya le pusimos el que se ven las caritas mal. ¿Se entiende, amiga? Sí, comprendo, sí. Que sea un proceso. Quizás fue un momento que se puede pasar a otro y ya está. Si no lo coagulamos, digamos, hacemos que eso se cristalice de alguna manera y que cobre una relevancia que quizás no hubiera tenido de otro modo. Y que tal vez sea. Lo pueden resolver. Exactamente. O sí, o fue la situación generada por la misma. Porque también hay, en otros cursos lo hemos desarrollado. Una cosa es el proceso del grupo y otra cosa es lo que el grupo impacta en el tallerista y tiene un proceso. En esta modalidad es un esfuerzo de no caer a identificarte o a aliarte o a asociar o a proyectar lo propio como tallerista sobre el grupo. Yo por eso les vuelvo a repetir que hay que trabajar uno mismo, lo que vamos a seguir trabajando, que es la separación de las funciones y los subjetivos uno. Si uno se para en la escucha, se para, puede ir interviniendo en la lógica de un sujeto y de un grupo. ¿Por qué? Porque puede también pasar que una persona, no sé, al quinto taller nos diga: yo estoy harta de que no me escuchen, y esa persona, él nunca habló, por ejemplo. Entonces, uno tiene que estar abierto, no se va a sorprender y decir, ¿cómo que no te hemos escuchado? No entra en una cuestión especular con el otro, sino que le va a preguntar, bueno, a ver, ¿cómo sería esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo no te sentiste escuchada? ¿Por qué lo dijo el quinto taller? No lo dijo antes, y tal vez dice, no, porque en realidad yo siempre me quedo callada y exploto. Bueno, ya nos va dando, el sujeto siempre va a decir su modalidad de estar en el mundo, ¿sí? ¿Por qué no? Porque me da miedo de lo que dirían de mí, si yo, porque en mi casa siempre me maltrataron cada vez que hablaba, y va a empezar a historizar. Ojo, nosotros no lo vamos a dejar historizar tanto por esto de la confidencialidad, ¿sí? Muchas veces a personas le vamos a decir, bueno, paremos en esto, ya nos vamos a tomar
unos minutitos cuando terminemos fuera del grupo, y yo eso lo trabajábamos con Octavio, de decirle, bueno, si esto cuando termine el grupo, quédate un ratito, lo vamos a charlar, yo ya lo abordaba sola, ¿sí? Cuando empieza ya a pasar algo muy de empezar a asociar sobre sus singularidades, bueno, ya como que me quedaba un poco yo en otro espacio, escuchando, ¿sí? Pero estuvo ya la posibilidad de decir, estuvo la posibilidad de decir por qué, de empezar a pensarse por qué se repitió, de que no podía hablar, bla, bla, todo eso, son todos los movimientos subjetivos y son miles de millones de, tanto como sujetos existan en el mundo, porque somos todos diferentes y podemos de diferente manera reaccionar y de diferente manera responder, de diferente manera sentir. Diego, ahí estás hace ratito Sí, levantando la buenas mano. tardes. Buenas tardes. Sí, yo quería hacer una pregunta, porque bueno, yo vengo de ser tallerista de artes plásticas, de música y de literatura. Y yo me pienso en estos momentos como terapeuta de alguna manera, si es que sí, puede ser llamarse terapeuta, arte terapia. Y me surgen unos miedos basados en que yo, por ejemplo, si en una clase con algunos chicos me preguntan sobre las técnicas de la pintura o si me preguntan sobre la música, tengo respuestas para dar, pero con lo que tiene que ver con esto que surgen cuestiones de psicología, de sentimientos, yo no tengo una formación que viene desde lo psicológico y me siento muy poco munido de herramientas como por ejemplo vos, Constanza, si tenés, que podés responder. Entonces, nosotros eso, ¿de qué manera lo podemos suplir? Tenemos que trabajar en conjunto con alguien que esté formado en este sentido. No sé si entiende. Ahí se escucha el micrófono. Mira, Otro ahí micrófono. se te está como entrecortando mucho, pero te empiezo a Sí, responder y abrieron después un micrófono. Abrieron un micrófono, por eso se acopla. A ver, para que ya les cierro a todos el micrófono. Sí, hay alguien que se está acoplando. Pues si pueden cerrar Sí, se todos los acopló. micrófonos. Gracias. Bueno, y mi pregunta iba en ese sentido. La verdad que me empieza a generar una cierta ansiedad o miedo de no saber qué hacer con cosas que vayan surgiendo, que no sé si con una formación de talleres así de arte terapia yo voy a poder tener la respuesta. Bueno, Diego, primero, vamos al término. ¿Vos tenés el título de arte terapeuta? No, Bueno, eso es una caballería. que eso, sí, no, siempre se los digo y esto como que, porque si no es como que se meten en la disciplina de otros. Hay gente que tiene la carrera de arte terapia y tiene el título de arte terapia. Serías tallerista, un tallerista que no metamos la palabra arte terapia. En el caso de lo terapéutico, bueno, por eso hay que ver también el recorrido teórico que vos vas a ir haciendo, porque ya vimos que hay diferentes posturas donde uno se va a ubicar, ¿sí? Como decíamos al principio, hay quienes consideran solo lo creativo, lo recreativo, si vas a llegar a algo mucho más complejo, como considerar una modalidad de psicoterapia a través del recurso artístico. Uno tiene que ir epistemológicamente haciendo el recorte, porque José hizo mucho hincapié en la epistemología y es importantísimo porque la epistemología es el estudio del conocimiento y es lo que va a determinar el objeto de estudio, dónde nos vamos a parar, qué concepción de sujeto vamos a tener, qué posición teórica, porque todo eso nos va a ir delimitando la intervención, porque si no es hacer lo que a mí me parece y lo que a mí me parece de lo que le pasa a las personas en la vida y terminamos haciendo cualquier cosa. Y yo como siempre le digo a Octavio que a veces, digo, es como que yo un día me levante porque nosotros estudiamos psicología, digamos, y estudiamos años, y ustedes también estudian arte y estudian años y siguen estudiando y seguimos estudiando cómo se han descalificado los saberes. Y yo siempre digo, es como que yo me levanto un día y digo, quiero ser cirujana cardiovascular y me haga que pretenda que en un curso voy a ser cirujana cardiovascular. Es como, pero ¿por qué lo llevo a este extremo para tal vez impactar en que estamos trabajando con la subjetividad de lo otro, con la vida de lo otro, con
Entonces, como siempre les digo, hay diferentes formas también de arrancar que por ahí tienen que ver con ser un poco más focalizados en la problemática. Entonces eso ya cuida un poco de que a uno no se le vaya la mano por donde no sabe. Trabajar con un psicólogo, trabajar con un equipo interdisciplinario. Octavio te podrá decir mejor que yo los límites que toma él cuando está en un taller, por ejemplo, en lo privado, o cuando está solo, y él lo hace cotidianamente también. Octa, si querés contestar ahí. Recordame, hijo, que vos trabajás en un infanto, ¿puede ser? Sí, yo doy talleres de arte en un polideportivo para niños En un y tengo la perspectiva polideportivo. de trabajar con adultos mayores con afectaciones cognitivas, Alzheimer, demencia Dentro senil. de lo comunitario sería, en una instancia comunitaria, en un polideportivo, ¿no es cierto? Es privado, de todos modos. Aunque sea privado, pero es comunitario, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Perfecto. Y hay que ver cuál es el carácter que vos le querés dar. Pues estaba pensando que más allá de que nosotros tenemos una modalidad distinta a algunas otras en relación a lo terapéutico del arte, hacer transitar a una persona por la seguridad, por el placer, por el adquirir conocimiento técnico a través de una didáctica que vos realices con lo lúdico, con el juego, es hiperterapéutico. Es muy terapéutico, sobre todo en niños. Lo semiótico de un producto, hagamos de cuenta de que los haces pintar con los dedos, mezclar con las palmas, con el cuerpo, lo que vos quieras, que los chicos jueguen, se liberen, son niños, estamos hablando de niños, y a su vez que ellos puedan expresar simbólicamente, van a hacer todo lo que quieran, va a estar la presencia del arbolito, del pajarito, de la mamá, del papá, de aviones, qué sé yo. Eso va a tener toda una carga simbólica, por eso pinta y representa lo que representa. Y va a haber confianza de sí mismo porque vos se la estás otorgando. Va a haber sentimiento de agrado porque vos se lo estás otorgando. Va a haber menos miedo porque vos lo estás acompañando. Entonces, todo eso es terapéutico. Y no con ello tenés que meterte en lo semiótico, en lo simbólico de lo que hace un niño. Salvo que si vos decís que ya querés empezar a incluirlo arte terapéutico desde una mirada psicológica, ya sí te compromete y te responsabiliza a trabajar de manera interdisciplinar con un profesional o una profesional de esa disciplina, de esa filosofía y ciencia. ¿Sí? Es como que vos de repente, si le estás dando letra también, ver cuáles son las deficiencias ortográficas, podés trabajar hasta con un maestro o maestra. Y si es en la música, y te vas a quedar nada más que con el que tiene la posibilidad de escuchar lo que produce, o podemos trabajar con el sordo mudo también, con el hipoacústico. Podés trabajar a través de la vibración. Mirá, con cuántos otros profesionales vas a tener que empezar a trabajar de manera interdisciplinar, y eso va a ir ampliando todo aquello a que vos puedas ofrecer, puedas dar, para poder acompañar a un otro, sea un otro chiquito, mediano o adulto mayor, a encontrar en lo que carece tal vez una respuesta de algo en particular. ¿Qué te quiero decir con esto, amigo? Que lo que vos estás haciendo es terapéutico. Desde dónde lo hagas y sabiendo con qué lo hagas, es terapéutico. Sin tocar lo que no te corresponde tocar. Cuando vayas a tocar lo psi o lo que está más relacionado a la educación, a una escolástica convencional, o a lo que esté relacionado con la parte física
si es ballet o en relación a los sentidos carentes, trabajá con esos idóneos donde seguramente vos también vas a adquirir mucho conocimiento y observación y atento a aquello que está interrumpiendo ese acompañamiento terapéutico. ¿Se entiende, hijo, lo que digo? Sí, totalmente. Bueno, les agradezco la respuesta. No, papá, No, no está tengan bien. miedo, al contrario, teman Aparte, de sí. boicotearse ustedes, perdón, Conta, teman de boicotearse. La mejor manera de sacarse la duda de algo es con el idóneo sobre algún tema por fuera de lo que nosotros realizamos, con un idóneo al lado, de psicología, de filosofía, de educación, mecánica, qué sé, electricidad. Uno no sabe por dónde puede ir también el arte terapia, ¿eh? Qué sé yo, uno tiene que ser un poquito ahí, bajar un poquito y ser humilde y no creer que tiene todo, y tampoco ser un temeroso y decir, no, yo no, porque si no nos boicoteamos al impulso que uno tiene. No, no boicotearse, pero sí saber de los límites. Por ahí es preferible Sí, pecar de ir sí, despacio pero no a... exagerado, no No, no, exagerado, digo, ni, pero ni digo, tan pelado que ni uno con esté pelotas, como en se el dice. permanente cuestionamiento con el otro. Nosotros con Octavio todas las semanas volvemos con la clase, con la lógica de esto, de ver si seguimos, si paramos, que también tiene que ver con ir leyendo un movimiento grupal, en este caso, de muchas personas, que tiene que ver con lo educativo y de también nosotros decidir estratégicamente si seguimos con el programa, si no seguimos con el programa, le preguntamos a ustedes qué les parece, también los incluimos o no, pero también como repensarlo y pensarlo y seguirnos preguntando, no es que bueno, sigamos porque hay que cumplir un programa. Y no, porque esto nos parecía súper importante. Nos parecía como, si no debatíamos esto, es como seguir en lo teórico y no empezar a escuchar a esto, a que ustedes escuchen que van a intentar interpretar y cómo parar la interpretación y para eso hay que tener formación y formarse y escuchar y escuchar y escuchar. No queda otra, porque no se aprende de un día para el otro y no se puede de un día para el otro. Bueno, ya son las 53, quería pasar rapidísimo unas últimas frases como para cerrar lo que quedó de arte terapia. Lo paso muy rápido a esto. Como para cerrar y ya vamos a continuar ya la clase que viene, ya vamos a ver cómo creativamente hacemos entrar todos los temas. Pero bueno, quería leerle un poco lo que Freud, yo les decía que en la primera clase, como para articular un poco lo que venimos trabajando, que pone al arte en el patrimonio cultural con una función que es el de las satisfacciones sustitutivas, para que eso no llegue a una cuestión, a una descarga brutal y directa sobre algún objeto externo ni sobre uno mismo. Y un poco de eso vamos a ir tratando de pensar en lo grupal. También les voy a sugerir que lean, si quieren, lo de la sublimación, que tiene que ver con esto que acabo de decir. Y Freud acá decía, con respecto a lo sublimatorio, cada individuo hace de un fragmento de su patrimonio, de la plenitud de sus poderes, de las inclinaciones agresivas y vindicativas de su personalidad. De estos aportes ha nacido el patrimonio cultural común de bienes materiales e ideales. Y lo que habla Freud es esto, de ceder algo en pos de la cultura y el malestar que provoca, pero con respecto a la sublimación, que la sublimación tiene que ver, como yo les explicaba, de dirigir toda esa energía que no vaya a descarga directa, sino que pueda ser desplazada a otros fines, básicamente, obvio, porque es todo un trabajo que hace Freud.
se produce a condición de que el sujeto logre salir del vínculo autista y narcisista que mantenía consigo mismo, creando un nuevo vínculo y haciendo lazo con la otredad. O sea que es necesario ceder algo de uno en pos de la comunidad, de lo comunitario. Y esto es importante, digamos, porque si va a venir uno que va a querer hablar todo el día y descargar y no elaborar nada de lo que habla y disrumpir sobre el grupo, bueno, ya tendremos que ver cómo se trabaja. Después, por último, yo quería hacer mención a que cuando yo les decía que investigué un año sobre las definiciones de arte terapia, la mayoría se basa en el proceso creativo y expresivo, y yo se los escucho decir un montón a los artistas, que es genial lo creativo y lo expresivo, pero el aporte que yo le puedo hacer desde la psicología, desde el psicoanálisis, es que abarca mucho más el arte de terapia, porque primero que tiene que ver con las funciones psíquicas superiores, cuando uno ya da una consigna, ya tiene que ver con la memoria, la atención, la concentración, la creatividad, tiene que ver con cuestiones del pensamiento, pero también con la restitución del lazo social, la responsabilización subjetiva, la rectificación subjetiva, el recorte sintomático. Nosotros leemos muchísimas cosas más a nivel diagnóstico y a nivel terapéutico. Entonces no nos quedamos solo con lo creativo y lo expresivo, ¿sí? Porque sí es una forma de expresión, como lo es la palabra, es una forma de crear, seguramente, pero también se pone en juego muchísimas cosas, se ponen en juego los tiempos lógicos del ver, que nosotros para es el ver, el comprender y el actuar. Y muchas veces esos tiempos están en cada uno, a veces uno ve y actúa y después comprende, ¿sí? Que tienen que ver con los tiempos de ver, el sentir y el acto, que tienen que ver con cuando digo rectificación subjetiva, es poder decir, bueno, no, en realidad no tiene culpa el otro, es mi responsabilidad sacarme el turno al médico, no mi mamá. Eso tiene que ver con los movimientos subjetivos que se van dando. Entonces, porque como que queda romántico la palabra creatividad y expresión, pero son magníficas, y es magnífico todo, porque yo, bueno, soy psicoanalista y para mí es apasionante todo lo demás que se juega en un sujeto, desde tener que atravesar la angustia y permitirse atravesar la angustia para poder elaborar algo de su posición, y el permitirse y el soportarlo y el tolerarlo por querer otra cosa para uno, también es magnífico. Y me parece que también esos momentos de dolor, de sufrimiento, de malestar que haya en los grupos, son parte de la vida misma, y que tiene que ver también con ir trazando y son como los caminar, el camino. Y uno va encontrando piedras, va encontrando, se va tropezando, vuelve con la misma piedra, vuelve por un camino que no tiene salida, y es un poco eso también. Entonces es tan único en cada persona esos caminos, y hay que respetar tanto esos momentos. Por eso, bueno, yo quería traerles que para mí es mucho más el arte terapia que la creatividad y que la expresión, ¿sí? Que tiene que ver con contactarse con... Chicos, ¿pueden apagar el micrófono? Así vamos cerrando. Tiene que ver con el otro. Y bueno, ya vamos a trabajar lo que sigue con respecto también y en la posición ética de respetar ese otro, ¿sí? Y la ajenidad y la vida subjetiva y el contexto de ese otro, ¿sí? Porque nosotros no somos nadie para ponernos en un lugar de juicio, ni de decir qué tenemos que modificar, ni qué no hay que modificar, y bueno. Leo esto rápidamente. El arte terapia no es una terapia ocupacional,
cuya actividad está destinada al entretenimiento o a los aspectos ocupacionales, tampoco concentra su finalidad en la interpretación de significados o la realización de diagnósticos basados únicamente en técnicas de dibujos proyectivos, que eso es otra crítica a la psicología, pero abismal, que se ha apartado del sujeto directamente. No pretende enseñar contenidos propios de la enseñanza artística, ni se limita a la descarga de emociones o al alivio momentáneo, como ocurre en las terapias catárticas, que apuntan solo a la descarga emocional sin preocuparse de desarrollar una producción creativa transformadora. Eso está en una tesis doctoral que ya les voy a pasar la autora. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver cómo en nuestra creatividad tratamos de articular los conceptos hacia el final. Bueno, no sé, Octa, si quieres decir algo más. Yo, por mí. ¿Alguien quiere decir qué les pareció? Críticas, sugerencias, estamos abiertos a todo. Crítica por cortar el desarrollo del programa o por trabajar esto que no estaba en el programa, lo que quieran. Lamentablemente son 2 minutos pasadas las 19 y nos ha pedido la bien, de sí. Arte y Diseño que tiene seamos muy respetuosos con respecto al horario, pero sí les pedimos que toda sugerencia, toda observación, todo aporte, toda crítica o como se le quiera llamar, tienen el chat del WhatsApp. Muchísimas gracias de mi parte. Nos vemos el lunes. Sí, bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. No, gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Que estén muy bien.